Bienvenidos sean todos a este segundo día de trabajo del primer Foro Internacional de Innovación en la Justicia. A continuación vamos a ver un video del proyecto Cosmos de Querétaro, que es uno de los ejemplos, de los grandes ejemplos de innovación en México. A continuación, nuestra primera sesión del día será la conferencia magistral y conversación entre periodistas, que moderará Ana Cristina Ruelas. Ana Cristina es abogada y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Durante los últimos 10 años se ha dedicado a la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en México y Centroamérica. Primero como subdirectora de la Oficina de Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego como la directora regional del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Posteriormente, como directora regional de esta misma oficina. Es columnista en el portal Sin embargo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Pues estamos muy contentos en esta primera sesión del del 24 de esta gran conferencia internacional, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarles a ustedes a Thomas Verfuss. Él es representante de la Haya de Periodistas por la Justicia, presidente de la Asociación de Periodistas de la Corte Penal Internacional. Cubrió el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional desde sus inicios para la Agencia Nacional de Noticias de los Países Bajos hasta 2015. Es colaborador de Periodistas por la Justicia, originalmente un proyecto del capítulo de Kenia de la Comisión Internacional de Juristas. Ha promovido el diálogo equilibrado en la sociedad con un enfoque particular en las cuestiones de víctimas.
Es el presidente de la Asociación de Periodistas de la CPI, que se relaciona con los diversos órganos de la Corte, la sociedad civil y la comunidad diplomática para crear buenas condiciones para una cobertura mediática adecuada y eficiente. Tomás nos va a hablar el día de hoy sobre la justicia y la innovación de la justicia a través del periodismo y me da muchísimo gusto poderlo presentar. Tomás, te doy la palabra por 20 minutos. Good morning and thank you. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia. Yo voy a estar hablando con ustedes acerca de la Corte Internacional de Crimen, la ICC, que pueden ver atrás de mí, la Corte Penal, y las interacciones complejas que tiene con la sociedad civil y con el periodismo. El tema de esta conferencia es innovación en la justicia, organización en la justicia. Pueden preguntar entonces, ¿ha habido justicia criminal internacional, justicia penal durante 75 años? Y hace unos días vimos la conmemoración del comienzo de los juicios de Nuremberg, 75 años allá. Así que la Corte Internacional no es tan nueva, pero sí la ICC es sumamente innovadora porque es muy distinta esta corte de todas las demás cortes penales internacionales conocidas en el mundo. En Nuremberg, los nazis habían perdido una guerra. Los estadounidenses, los británicos, los franceses, rusos habían ocupado Alemania y podían hacer cuanto querían con los nazis que podían capturar y decidieron organizar un juicio en Nuremberg y eso estaba dentro de sus manos y su capacidad. Cuando Naciones Unidas decidió en los 1990 de reaccionar a las atrocidades indecibles de Yugoslavia y Ruanda, el Consejo de Seguridad impuso un tribunal en Ruanda y otro en donde todos tenían que cooperar, también impuesto no por los poderes victoriosos como en Nuremberg, sin embargo impuesto por la comunidad mundial a través de la ONU. En la ICC todo es diferente. La ICC es el resultado de un acuerdo voluntario de Estado. Los estados acuerdan voluntariamente poner fin a la impunidad por delitos atroces y cerciorarse de que estos crímenes son procesados aquí en La Haya, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y estos flagelos si no se persiguen nacionalmente. Es voluntario por parte de los estados y esto es una aportación enorme. Los periodistas para la justicia es un proyecto del capítulo de Kenia de la Comisión Internacional de Juristas. La ICJ aquí en los Países Bajos es como un club académico, pero en Kenia es sumamente activo como organización de la sociedad civil, mostrando y investigando y escribiendo informes, así como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen también. Así que la Comisión Internacional de Juristas en Kenia estaban muy interesados en qué sucedía en la violencia postelectoral, en donde se mataron a miles de personas después de las elecciones del 2000, lo cual llevó a una ola de violencia. Llegaron a un acuerdo de paz con la ayuda de la ONU y un acuerdo de que deberían rendir cuentas a aquellos responsables de estas atrocidades. Los políticos prometieron establecer reglamentos nacionales para manejar con la violencia contra esas más de 100,000 víctimas. Se tomó varios años y la Corte Internacional de Crímenes le dio seguimiento. Es una corte de último recurso que opera con base en el principio de la complementariedad. Entra en
oficio únicamente cuando los sistemas nacionales no funcionan, no investigan y no persiguen el delito. Y así es donde entró la ICJ de Kenia. Los juristas de Kenia se dieron cuenta que el sistema de la ICC, que es un sistema muy complicado establecido por una conferencia diplomática internacional en 1988 en Roma, y es complejo porque llega a acuerdos. Es un acuerdo arribado entre las distintas culturas del mundo, la angloamericana, la continental francesa, y el compromiso y acuerdo al que se llegó conlleva un sistema muy complejo. ICJ Kenia, los juristas, se dieron a la tarea de capacitar a los periodistas, porque la ICC, una vez que ha intervenido en Kenia, se puede usar en Kenia en el sentido de que solamente castiga a ciertos individuos, pero a la vez aporta a la reconciliación y a la reparación para víctimas. Se usa y es útil solamente si las personas en Kenia entienden qué es lo que está pasando en la ICC, en La Haya. Para que las personas de Kenia lo entiendan, es la tarea de los periodistas explicárselos en sus periódicos, en sus informes por televisión y más. Así que la Comisión Internacional de Juristas de Kenia se dio a la tarea de capacitar a los periodistas para que entendieran el sistema nacional. Y ahí entré yo porque estaba cubriendo cortes internacionales en La Haya durante más de 10 años ya. Así que me mandaron a hacer la capacitación. Esto aportó mucho al entendimiento de los estatutos de Roma y su sistema. También vimos que en una situación en que la gente a quien se les sospecha de organizar una ola de violencia masiva, tratan de restarle mérito a la corte. Kenia es un buen ejemplo de esto, porque en Kenia 2 de los sospechosos más importantes fueron electos como presidente y vicepresidente de Kenia, Irata y Rutil, respectivamente. Así que gozaban de cierto poder en el aparato del Estado y con los medios del Estado. También tenían dinero suficiente porque Kenia, les quiero decir que el presidente fue uno de los más ricos de Kenia para contratar agencias de periodismo y para pagarles para que dieran una imagen negativa de la corte, que es neocolonial o etcétera. Esa es la cuarta narrativa que tenemos que equilibrar con los periodistas para que informen con objetividad y profesionalismo. Y ahí es donde los periodistas para la justicia entramos en juego. Facultamos a los periodistas para que diseminen información correcta para que el público y los políticos puedan discutir los temas de ICC, los asuntos de las víctimas, rendir cuentas y entender qué está pasando en los tribunales. Organizamos capacitación con base en los estatutos de Roma, los organizamos en Kenia. Y dentro de los medios financieros limitados que todas las ONGs enfrentamos, invitamos a algunos periodistas que viajasen a La Haya para ver en acción la corte, para conocer al procurador, a los jueces, a las víctimas representadas, a las ONGs que cubren el trabajo de la corte y para conocer a los académicos que influyen en el trabajo de la corte y a conocer a los diplomáticos que monitorean las operaciones de la ICC. Este ejercicio fue de gran éxito, al menos en cuanto se refiere al conocimiento adquirido por los periodistas y las mejoras, y también nos invitaron a llevar a cabo capacitaciones similares en otros países africanos que maneja la ICC, Uganda,
Côte d'Ivoire y otros lugares más. Capacitamos a los periodistas y les invitamos a La Haya. También soy el presidente de la Asociación de Periodistas en la ICC y la ICC se estableció muy pronto, el siguiente capítulo, muy pronto después de la ICC. Al principio no había casos porque había que esperar que se cometieran nuevos delitos. Así que no sabíamos cuáles serían los primeros casos de la ICC. Pero una cosa sí sabíamos. Las cortes internacionales están trabajando con países que sufren los estragos de la guerra, la violencia que no solamente es destructiva, pero también tiende a destruir la economía. Los países en guerra tienden a ser pobres, más pobres que preguerra. Esto lo vimos en la ex Yugoslavia. Era un país relativamente rico en Europa antes de la guerra y a lo largo de la guerra se empobreció el país. Lo hemos visto en la ex Yugoslavia. El primer caso que manejamos, habíamos visto que los serbios y los bosnios, los periodistas de estos países, tenían poco dinero para viajar a La Haya porque es una ciudad costosa, La Haya. Y los periodistas habían estado cubriendo la ICTY, la de Yugoslavia, la ICCY, en Le Monde, el New York Times y en las diferentes agencias, en Reuters, AP, y encontraron y fundaron una asociación con varios mensajes claves, pero uno de los más importantes es: si se llevan a cabo juicios en La Haya acerca de crimen cometido en algún lugar distante de la ICTY o Yugoslavia, y para la ICC es aún más lejos, son países en África como Kenia, de quien hablé, Uganda, etc. Será difícil para los periodistas de esos países venir hasta acá. No tienen dinero, pero es imperativo que vengan los periodistas. Así que es porque las voces de las víctimas tienen que ser escuchadas y para que la población pueda entender que sus líderes, en términos políticos y militares, cuando se someten a juicio aquí, será un juicio justo y que se pueda aceptar el resultado de dicho juicio. Di una plática sobre este tema en la Corte Diplomática en 2003 con Luis Moreno Ocampo, cuando tomó el cargo del primer procurador de la ICC, y también con los diplomáticos de la ICTY y tomó tiempo antes de que los países se dieran cuenta que había que financiar a los periodistas, y los diplomáticos no solamente me dieron lo usual en aprobación, pero dijeron que en la ICC todo sería diferente y desde el principio contaría con periodistas de los distintos países por ser tan importante. Lamentablemente, esta fue una de las promesas que dan los diplomáticos y políticos a menudo y que sucede que no cumplen al pasar de los años. Lamentablemente, eso es lo que pasó. El medio de Kenia, los medios de Kenia cuentan con esto, pero la mayor parte de los países en África, como la República Democrática de Congo o la República Central de África, en donde los periodistas no cuentan con los medios para asistir a capacitación en La Haya. Y lamentablemente los estados no están cumpliendo con la ayuda que han prometido.
aunque yo como presidente de los periodistas recibo correos de la República Democrática del Congo, correos de periodistas de estaciones locales de radio, comentaristas que me cuentan de los delitos y nos dicen no tenemos medios, pero queremos enviar reporteros y periodistas. Me piden dinero, pero nuestra asociación no cuenta con fondos. Es una lucha muy difícil la nuestra para aquellos que estamos reportando desde La Haya. Podemos organizar e implementar muchos esfuerzos para encontrar los medios para financiar la verdad. La ICC es distinta a otros tribunales internacionales y en la ICTY de Yugoslavia, en cierto momento, países como Bélgica, Reino Unido, Holanda, nos dieron dinero para venir aquí. A Ruanda fue Suiza que permitió que los periodistas reportaran en francés acerca de los juicios de genocidio y fueron estos dineros de estos países que permitió que un grupo de periodistas de Ruanda pudieran asistir e informar a la ICC. Cuando el expresidente Charles Taylor fue enviado a La Haya para someterse a juicio por las atrocidades cometidas en los países vecinos ante la corte, fue el Reino Unido que se hizo cargo como una expotencia colonial de ambos países, tanto Liberia como Sierra Leone, para cerciorarse de que al menos un periodista de esos dos países pudiera asistir en cualquier momento necesario, reportar y ofrecer sus servicios para comentarios y entrevistas en vivo, en radio, por ejemplo, para otros medios. Y esto es en cuanto a las promesas no cumplidas de los estados. Volvamos al papel de la sociedad civil, porque esta es una conferencia de la sociedad civil. La sociedad civil juega un papel crucial en el sistema de la ICC y en los reportes acerca de la ICC. La sociedad civil fue instrumental en establecer la Corte porque ha monitoreado los tribunales existentes de las Naciones Unidas en la Conferencia de Roma, ayudaron a implementar un parteaguas y cuando estaban jugando un papel importante en 1988, el Tratado del Estatuto de Roma estableció un tratado que fue No, I'm telling you, you have 1 minute left. Oh, a minute. Oh, sorry. So the civil society Así que la sociedad civil, las organizaciones juegan un papel crucial en explicar el sistema de los estatutos de Roma a los periodistas, porque los periodistas a menudo carecen de especialización y las organizaciones de sociedad civil han explicado a los periodistas qué ha pasado en La Haya y en los países concernientes, particularmente para las comunidades de víctimas, explican también qué hace la ICC. Muchas gracias, Thomas. Y hay preguntas del público. Les suplicamos que nos envíen las preguntas para Tomás acerca de lo que él ha dicho. Pero yo tengo algunas preguntas para usted, Thomas. Es importante para el público en español. Habla de términos de reconciliación para violaciones. En México es difícil ver a los periodistas como herramienta para cambiar las instituciones por creer en lo que hace la rama judicial y los tribunales. ¿Qué cree usted que es importante decirle a los diferentes públicos acerca de la importancia de una corte abierta? ¿Cuál es el beneficio de que los periodistas cubran este tipo de juicios?
Hay diferentes tipos de periodistas. Si entendí correctamente, usted dice que algunos periodistas no tienen interés en reportar acerca de la justicia, a lo mejor porque trabajan para medios que solamente son comerciales y quieren ganar dinero con mucha publicidad. Yo creo que muchos periodistas en México quieren cubrir la justicia. El problema es que tenemos todavía prácticas opacas y creen que la justicia abierta reduciría el proceso criminal. Así que la clasificación de los juicios es en el fuero común, aunque tenemos el principio de la publicidad en el proceso criminal. ¿Qué podemos decirle al gobierno para decir que los periodistas pueden fungir como herramienta para la reconciliación y pueden apoyar este proceso en torno a qué sucede en los juicios y que puedan confiar también en los juzgados? La transparencia es muy importante, tanto para la sociedad como para las partes involucradas. Es importante para el sospechoso, porque si vemos la Unión Soviética, pueden ser perseguidos y sentenciados sin que el público pueda controlar un juicio. Es importante el inculpado, pero también es que entienda, pero también que el público en general entienda, particularmente cuando vemos qué tipo de juicio se lleva a cabo en La Haya, porque aquí tenemos expresidentes como Milošević y el de Yugoslavia, Charles Taylor, expresidente de Liberia, Kenyatta, todavía presidente de Kenia. Así que es muy importante que los periodistas estén presentes con este alto perfil para que el público en general entienda por qué los presidentes o expresidentes tienen que enfrentar un juicio, qué han hecho, cuál es la evidencia, quiénes son los testigos y quiénes han sido sus víctimas, para que se entienda la sentencia por parte del público general. Otra pregunta, usted mencionó la posibilidad de que los periodistas creen contranarrativas para que la sociedad dentro de sus países puedan entender qué es lo que pasa en La Haya. ¿Cómo es que un periodista, y creo que es una pregunta sencilla quizá, pero importante, hay muchos periodistas aquí en México que comienzan a aprender cómo cubrir los procesos de juicio? ¿Cuál deberán ser las reglas para que los periodistas puedan cubrir un juicio en términos de una sesión editorial y crear una contranarrativa que no replique formas de hablar discriminatorias o de odio o con términos que pudieran dañar o ser peligrosos para la sociedad? Bueno, yo no diría que un buen periodista debe crear una contranarrativa. Más bien, un buen periodista tiene que tener la mente abierta y ser objetivo. Son los enemigos del tribunal, de la corte, como los presidentes que todavía están en poder, como el presidente Neñeta, que creó una narrativa de que esta corte es neocolonial o antiafricana. El periodista no tiene que crear una contranarrativa, tiene que estar abierto y hablar a todos. Es exactamente lo que hacemos y lo que acabo de explicar. Cuando organizamos viajes de estudio con periodistas de África, ellos conocen a todos, entrevistan a todas las partes para formar sus propias opiniones y luego escribir narrativas informadas. Nosotros queremos un diálogo informado acerca de la ICC. Así que los periodistas tienen que tener los hechos correctos, entender la legislación y tener contacto con las personas indicadas y posteriormente escribir a buena conciencia sus narrativas, porque ese es el problema de una percepción selectiva, si no. En los países de África con quienes trabaja la ICC, los periodistas a menudo trabajan para periódicos que están vinculados a un partido en particular, lo cual limita el tener la mente abierta. Pero este también es una ventaja de esos periodistas y esos viajes a La Haya. En África, los periodistas
quienes trabajan para distintos periódicos que pertenecen a partidos no se hablan entre sí. Quizás no es que sean enemigos, pero son contrincantes quizás, pero los invitamos a todos, cenamos juntos, estimulamos una discusión, lo fomentamos con las distintas disciplinas dentro de la corte y también estimulamos discusión entre los periodistas mismos, lo cual puede ser que representen diferentes opiniones y partidos políticos de sus países. Los traemos juntos en un microcosmos de un grupo que ha viajado juntos un par de días. Alejandra Quesada le pregunta del público cuál ha sido el impacto del periodismo que funciona en la justicia con relación con la sociedad y el gobierno. ¿Y cuál cree usted que son los efectos en el proceso de la justicia de lo mismo? El efecto para la sociedad, creo yo, particularmente en áreas donde se han cometido estos crímenes y delitos, puede ser conocido como algo así como las víctimas de los delitos vienen a testificar a manera de ser testigos. Están atestiguando ante una corte internacional delante de jueces de distintos países. La prensa puede estar presente, es un registro público. Nadie puede decir que estos crímenes o delitos jamás sucedieron. Están documentados y hay un gran número de testigos. Esta es una cosa. Y la segunda cosa que impacta es cuando uno ve que uno puede ser pasar a la persecución del delito y traído a la Haya. Es cierto que la procuración de justicia después de la postelección de Kenia, en el sentido de que no se ha sentenciado a nadie en la Haya todavía, pero sí podemos ver que durante todas las elecciones subsecuentes no ha habido violencia en Kenia que ha causado más de 100,000 muertes. Las elecciones posteriores fueron más pacíficas. Uno no puede comprobar el resultado de la acción de la ICC, pero uno puede esperar que así sea. Los juicios aquí en La Haya, el primero fue acerca de un reclutador de soldados menores de edad. Y si se reclutan menores de edad y se les obliga a pelear, hay una ONG que va y visita a estos que han secuestrado a estos niños para que los liberen. Y estos caciques de guerra saben que tienen que dejar de reclutar y utilizar niños soldados, porque van a tener que enfrentar juicio en La Haya si lo siguen haciendo. En América Latina fue lo mismo. Me dijeron que en países como Colombia, en donde la ICC está monitoreando cuando habla con las personas, factiblemente se sentía que ellos estaban conscientes que si cometen crímenes contra la humanidad y de guerra, pueden enfrentar un juicio. Thank you. There's another, Gracias. Hay otra pregunta de nuestro público. Sandra Escamilla menciona que una de las limitaciones para los periodistas para ir a la Haya y cubrir los juicios es precisamente las finanzas, ¿no? La falta de dinero para ir ahí. Así que ella pregunta si hay algún otro tipo de innovaciones o ideas que traerían la posibilidad de dar publicidad al proceso sin tener que estar directamente en La Haya. Una innovación que nosotros tenemos es la transmisión en línea viene de la iniciativa privada, es decir, ciudadanos que están trabajando de manera extensiva con víctimas, por ejemplo, en Bosnia, y gente que no tenía dinero. Entonces, de hecho, incluso fue un ingeniero de computación que estableció un sistema en el que las audiencias se transmitían en línea, ¿no? Ahorita ya es un poco diferente, ¿no? Porque todo el mundo lo hace con Zoom debido al coronavirus, pero en ese momento fue revolucionario el pasar en línea
un juicio al mundo a través del Internet, y esa es una solución. Otra solución podría ser o contribuciones para que los periodistas se organicen. Si se puede mandar incluso un ensayo o un estudio a algún país en particular, se pueden organizar entre ellos para poder establecer algún tipo de agencia especial que les reporte directamente, por ejemplo, o elegir algún periodista con quien todos confíen para que lo manden y sea el reportero oficial en La Haya. ¿Qué crees que sería la responsabilidad del reportero que está cubriendo este tipo de juicios? Tienen la gran responsabilidad de cubrirlo bien porque influencian las opiniones de un país y lo hacen no solamente no solamente, digamos, en un juicio por un robo, por ejemplo, sino en cosas de alto impacto, que va para los anales de la historia de su país y de algún modo ellos dan forma a la forma de pensar sobre un asunto en particular en su país, ¿no? Ellos influencian la forma de pensar de la gente en su propio país. Y esa es la última pregunta. En tu experiencia, aquí en México, estamos en una situación en la que los periodistas se encuentran en peligro todo el tiempo. Hay muchísimos casos de agresiones contra periodistas en Latinoamérica y una de las cosas que pregunta la gente es, ¿cómo es que puedes garantizar la seguridad para los periodistas considerando el riesgo al que se exponen cuando están cubriendo este tipo de juicios, considerando las agresiones diferentes que reciben, desde físicas hasta tecnológicas? ¿Hay algún tipo de medida que debería tomarse para los periodistas de modo que se reduzcan estos riesgos? ¿Estás hablando de manera nacional o internacional? Nacionalmente, para una audiencia, por ejemplo, un proceso, se debería tener un aparato de justicia que culpe que agreden a los reporteros, pero de manera internacional, pues existen organizaciones como Human Rights Watch, les Protecteurs Sans Frontières y otras que están protegiendo a los periodistas y de algún modo dan influencia a la reputación de un país. Y en este caso, por ejemplo, las autoridades de Kenia tendrían que hacer algo al respecto. Pero lo que nosotros podemos hacer aquí en La Haya, y esta es una de las tareas de nuestra organización, es asegurarse que las autoridades de la mayoría de los países, los departamentos de policía, los servicios de seguridad, aseguren que hay, valga la redundancia, seguridad para los reporteros que entren al país, a La Haya, para revisar este tipo de casos. Gracias, perfecto. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero quería solamente repetir algo que tú mencionaste, porque creo que es bastante importante para los periodistas aquí en México el meter esta idea en su corazón, por así decirlo, de que el periodismo viene con reconciliación. Para mí es una herramienta de reconciliación. Y esto es algo muy importante para mí porque a veces no creemos que los periodistas puedan ser eh, parte de la verdad, ¿no? O de dar la verdad en una situación de los derechos humanos. Y como tú sabes, aquí en México nosotros nos encontramos en una situación muy difícil, donde tenemos muchas desapariciones, ejecuciones incluso a la antigua, para que los reporteros puedan decirle a la sociedad lo que está sucediendo en un mejor modo, incluso con el riesgo que corren constantemente. Tienen que saber que se pueden convertir en una herramienta para el cambio y transformación de una sociedad. Muchísimas gracias, Tomás, por tus intervenciones. No sé si quisieras concluir y decirnos algo para la audiencia que te oye.
Quisiera invitar a los periodistas, a la sociedad civil para que unan fuerzas y hacer el esfuerzo para explicar cómo funciona la justicia internacional. Muchísimas gracias, Thomas. Gracias a todos los que están aquí. I'm going to switch to Spanish. Gracias a todos por haber participado con nosotros en esta mesa que ha sido súper rica para justo identificar la riqueza del periodismo en los procesos de justicia y cómo el periodismo puede cambiar de alguna manera y transformar a las instituciones a través de la cobertura de este tipo de juicios. Y pues los esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Esto es Pretoria, el sistema inteligente que se desarrolló en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, en un trabajo de co-creación junto a la Corte Constitucional y a la Universidad del Rosario colombiana. El desarrollo de este sistema es del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, y básicamente la innovación disruptiva de este sistema es que si uno pone la fecha, supongamos que vamos a poner aquí 6 de septiembre, es decir, lo que está pasando acá es que las sentencias que ingresan a la Corte de más de 5.400 jueces de toda la República de Colombia van a revisarse por parte de la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional tiene que elegir un periodo. Esto obviamente no funciona así hoy en día, que llegan los expedientes en paquetes, y esos expedientes que llegan en paquetes físicos son leídos por personas humanas, y leer una sentencia y hacer un informe como el que ahora les voy a mostrar, le lleva a una persona entre 27 y 36 minutos. Solamente una. Acá lo que hace Pretoria es, desde esta fecha hasta esta fecha, lo que vamos a hacer acá es desde esta fecha hasta esta fecha, y supongamos que queremos buscar hasta el 13 de marzo o 20 de marzo. Entonces acá el sistema lo que hace es detecta 880 casos. ¿Cuál es el punto central de este sistema en su versión disruptiva? Que yo puedo filtrar criterios, y estos criterios que están acá, como enfermedad degenerativa, casos relacionados con derechos sexuales, no es que el sistema busca una palabra, por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, sino que tiene que interpretar que la mujer en estado de embarazo es la que está pidiendo ayuda judicial, y por alguna razón o fue bien resuelta en primera instancia, o sea, por el juez de las instancias anteriores, o no fue resuelta como la persona quería. Entonces, si yo pongo acá enfermedad crónica, por ejemplo, y pongo sí, el sistema filtra los casos, ¿ven? Y detecta 673. Y hace un resumen. Y obviamente yo puedo ver el caso acá. Acá está el caso. Y esto es lo que la máquina lee de manera automatizada. No hay intervención humana en esta lectura. Está acá ven todo el caso. Si vuelvo, ¿sí? Van a ver que el resumen que hace la máquina es, piensen que sobre esta cantidad de casos que recién marcó ahí, sobre todos estos casos hizo el resumen, y ven que pone personas víctimas de cualquier violencia sexual, población adulta mayor no, etc. ¿Esto qué significa? Que la máquina logra hacer en segundos el resumen de, en este caso que está aquí, de 673 casos. Si no obstante yo quiero ampliar la fecha, por ejemplo, y ahora ponerle 2 de mayo, van a ver que van a aumentar los casos, ¿ves? 917. Y volvió a hacer el resumen de todo. Y si lo quiero ver en vez de en un listado en gráficos, me puedo hacer esto mismo en gráficos. Acá está. ¿Sí? Y en una línea temporal. Esto se puede hacer con muchísimos filtros, ¿sí? Con muchísimos filtros hasta llevar a, por ejemplo, a esta situación, ¿sí? Personas enfermas de cáncer. Que quizás esto es lo más interesante de esta herramienta, que puede detectar las personas de más vulnerabilidad que van a la corte en procura de
tutela, que es amparo en Argentina sería. Fíjense, acá hay una persona con enfermedad crónica, una población con adulto mayor y una persona enferma de cáncer, o sea, está buscando estas tres cosas, ¿sí? Y acá me dice que hay 66 casos, y me los lista, con el resumen, como está acá. Ven, acá está, elijo cualquiera, y acá vuelve a estar el resumen, que es sobre todos los aspectos. Y obviamente las estadísticas en donde no hay intervención humana, o sea, sobre todo lo que la máquina lee sin intervención humana, hace estadísticas. Por eso Pretoria es quizás disruptivo en Latinoamérica y en el mundo occidental, porque logra sin intervención humana hacer detección inteligente sobre criterios que permitirían mejorar muchísimo la forma en la que se pueden evaluar estos casos. Y esto lo hace con una técnica de Machine Learning de caja blanca que se llama Topic Model, dentro de lo que se llama clasificación.